Cuando mamá nos reunió en su casa en el barrio más exclusivo de Madrid, Carlos, mi hermano, llegó en su nuevo Mercedes, presumiendo como siempre. Yo había tomado el metro, como la pobretona de la familia, según él. La diferencia era que mi dinero lo había ganado trabajando, mientras que el suyo venía de aprovecharse de mamá. «Tengo cáncer terminal», dijo mamá sin rodeos durante la cena. «Me quedan 3 meses». Carlos ni siquiera pestañeó. Lo primero que preguntó fue por el testamento, típico de él. Yo estaba demasiado conmocionada para hablar. Mamá, elegante hasta el final, sacó un sobre. «He decidido dividir todo equitativamente», anunció. «La casa, las propiedades en la costa, las acciones de la empresa familiar, todo será repartido en partes iguales». Vi cómo la mandíbula de Carlos se tensaba. Durante años, él había manipulado a mamá para que le diera adelantos de su herencia, convenciéndola de que sus inversiones eran brillantes. $500,000 aquí, otro medio allá, todo perdido en sus negocios fracasados y su estilo de vida extravagante. «Pero mamá», protestó con esa voz melosa que usaba para manipular, «sabes que yo he estado más pendiente de ti. Ana apenas viene a verte». No mencionó que él se había asegurado de que mi trabajo en el hospital tuviera horarios imposibles, usando sus contactos en la administración. No mencionó las veces que había mentido sobre mí, inventando historias para poner a mamá en mi contra. Esa noche, mientras mamá descansaba, me enfrentó en la cocina. El cuchillo temblaba en su mano mientras me amenazaba. «No vas a arruinar esto para mí, hermanita. Necesito ese dinero. Tengo deudas que no puedes imaginar. Si intentas quedarte con tu parte, te juro que…». No terminó la frase, pero no hacía falta. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Desesperación. Pura y salvaje desesperación. Lo que Carlos no sabía era que yo había estado recopilando pruebas durante años. Cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada manipulación. No por el dinero, sino porque sabía que algún día tendría que proteger a mamá de él. Ahora, mientras escribo esto, mi hermano está libre, creyendo que ha ganado. Pero esta historia no ha terminado, porque a veces la verdadera justicia toma tiempo en llegar, y yo tengo toda la paciencia del mundo. Los días siguientes a esa noche fueron un infierno. Carlos intensificó su campaña de manipulación. Contrató a una enfermera privada para cuidar a mamá, alguien que casualmente me impedía verla cada vez que intentaba visitarla. Comenzó a circular rumores en la familia sobre mi supuesta adicción a los medicamentos del hospital, una mentira cruel considerando mi posición como jefa de enfermería. Pero cometió un error que me heló la sangre cuando lo descubrí. Revisando los documentos bancarios de mamá, ella me había dado acceso años atrás, encontré algo perturbador. Carlos no solo había estado robando dinero, había estado haciendo algo mucho peor. Encontré transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán, todas realizadas los días que mamá tenía sus sesiones de quimioterapia. Mi corazón se detuvo cuando conecté los puntos. Las vitaminas especiales que Carlos insistía en que mamá tomara. Su extraña insistencia en cambiar al oncólogo original por uno que él conocía. El rápido deterioro de mamá, mucho más acelerado de lo que los médicos habían pronosticado inicialmente. Esa noche, mientras revisaba los documentos en mi apartamento, recibí un mensaje de texto que me dejó sin aliento. «Tu hermano no es quien crees que es. Hay más víctimas. Necesito hablar contigo. Soy la exesposa del doctor Ramírez». Lo que descubrí después cambiaría todo, porque no se trataba solo de una herencia. Se trataba de un plan mucho más oscuro, uno que involucraba a varios pacientes adinerados y terminales. Y mi hermano estaba en el centro de todo, pero antes de que pudiera encontrarme con la ex esposa del doctor Ramírez, recibí una llamada del hospital. Mamá había tenido una complicación inesperada. Y Carlos estaba allí, junto a su cama, con los papeles del testamento en la mano. Corrí por los pasillos del hospital como si mi vida dependiera de ello. El sonido de mis zapatos contra el suelo encerado resonaba en mi cabeza junto con las palabras de la enfermera. «Tu madre está en cuidados intensivos». Cuando llegué a la UCI, la escena que encontré me detuvo en seco. Carlos estaba discutiendo acaloradamente con el doctor Ramírez en el pasillo. Me escondí tras una columna para escuchar. «No era el momento», susurraba Carlos con furia. «El testamento aún no está firmado». «No puedo controlar los efectos secundarios», respondió Ramírez nervioso. «Si su hermana pide una autopsia». «Ocúpate de que mejore», interrumpió Carlos. «No podemos perderla. No ahora». Me quedé helada. Autopsia.
¿Efectos secundarios? Las palabras bailaban en mi mente mientras las piezas comenzaban a encajar. Esperé a que se fueran y entré a la habitación de mamá. Verla conectada a todos esos tubos y máquinas me partió el alma. Su piel estaba más amarilla que de costumbre, y sus labios tenían un tono azulado que no era normal en pacientes de cáncer. Usando mi acceso como enfermera jefe, revisé su historial médico reciente. Lo que encontré me hizo temblar. Los niveles de ciertos marcadores en su sangre no coincidían con el progreso natural de su enfermedad. Había anomalías que cualquier médico experimentado habría notado, a menos que estuviera ignorándolas deliberadamente. Mientras fotografiaba los documentos con mi teléfono, recibí otro mensaje de la exesposa del doctor Ramírez. No vayas a la policía. Tengo pruebas de que hay más personas involucradas, incluyendo jueces y policías. Encuéntrame en el Café Miranda a las 9. Ven sola. Dudé, ¿podía confiar en ella? ¿Hiciera una trampa de Carlos? Pero entonces, mientras guardaba mi teléfono, vi algo que me heló la sangre. En el registro de visitas de mamá había un nombre que conocía demasiado bien: Isabel Vega. La misma Isabel Vega que había sido la mejor amiga de mamá, una mujer millonaria que había muerto inesperadamente hacía 6 meses, dejando toda su fortuna a su dedicado amigo y consejero financiero, mi hermano Carlos. En ese momento, una enfermera entró corriendo a la habitación. Los monitores de mamá comenzaron a sonar frenéticamente. «¡Código azul!», gritó. «¡La estamos perdiendo! ¡Ma!». Mientras el equipo médico inundaba la habitación, vi por el rabillo del ojo a Carlos observando desde la puerta, y juro que por un segundo vi una sonrisa en su rostro. Mamá sobrevivió esa noche, pero apenas. Mientras esperaba fuera de la UCI, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me reuniría con la ex esposa del doctor Ramírez. El Café Miranda estaba casi vacío cuando llegué. En la esquina más alejada, una mujer de unos 50 años bebía café. Lucía elegante, pero había algo en sus ojos. Miedo. «Soy Beatriz», dijo cuando me senté. «Y sé que tu hermano está matando gente». Sacó una carpeta de su bolso. Dentro había fotos, documentos, registros médicos. Con manos temblorosas, me mostró una lista. 12 nombres, todos pacientes terminales, todos millonarios, todos muertos en los últimos 2 años. Todos habían modificado sus testamentos poco antes de morir. Rafael lo llamaba el plan perfecto, continuó, refiriéndose al doctor Ramírez. Tu hermano identificaba a los pacientes adinerados. Rafael manipulaba sus tratamientos, un cóctel específico de medicamentos que aceleraba el deterioro, sin dejar rastros detectables. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. «Porque Rafael está muerto», respondió, su voz quebrándose. «Supuesto suicidio, hace 3 días. Dejó una nota confesando todo, pero la policía perdió la nota». Mi mente daba vueltas. ¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Hasta dónde llegaba esta red? «Tu hermano no trabaja solo», continuó Beatriz. «Hay un juez que agiliza los testamentos, un detective que investiga las muertes, incluso una notaria que...». Se detuvo abruptamente, mirando sobre mi hombro. Su rostro palideció. «No debí venir», susurró, levantándose bruscamente. «Ellos están aquí». Antes de que pudiera detenerla, Beatriz salió corriendo del café. La seguí hasta la calle, pero ya había desaparecido. Solo quedó su carpeta en la mesa y un último mensaje en mi teléfono. «Si me pasa algo, busca en la caja fuerte de Rafael. La clave es la fecha de muerte de Isabel Vega». Regresé al hospital con la carpeta escondida en mi bolso, pero algo había cambiado. La habitación de mamá estaba vacía. Un enfermero me informó que había sido trasladada a una clínica privada por órdenes de mi hermano. Cuando exigí saber la dirección, el enfermero me miró con una mezcla de lástima y miedo. «Lo siento, señorita Torres. Tenemos órdenes estrictas de no revelar esa información. Su hermano ha obtenido la custodia legal de su madre. Dice que usted no está mentalmente estable para tomar decisiones». En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. «Hermanita, creo que es hora de que tú también te tomes unas vacaciones. Para tu salud mental, por supuesto. Ya hablé con el director del hospital sobre tu condición. ¿No es una suerte que tengamos amigos en la unidad psiquiátrica?» No tuve tiempo de procesar la amenaza de Carlos. Esa misma noche, 2 enfermeros de la unidad psiquiátrica vinieron a evaluarme. Sabía que si me llevaban, todo estaría perdido. Mamá moriría sola y Carlos ganaría. Hice lo único que podía hacer. Corrí. Con solo mi bolso, la carpeta de Beatriz y 200 euros en efectivo, me escabullí por la salida de emergencia. Mientras corría bajo la lluvia madrileña, mi teléfono no dejaba de sonar. «Carlos, el hospital, números desconocidos».
Lo apagué. Necesitaba un lugar seguro para pensar, para planear. ¿Pero dónde? Carlos conocía todos mis lugares habituales, todos mis amigos. Entonces recordé. La caja fuerte del doctor Ramírez. Su consultorio privado estaba en un edificio antiguo del barrio de Chamberí. A las 11 de la noche, el lugar estaba desierto. Gracias a mis años trabajando en hospitales, sabía cómo moverme sin ser detectada. La cerradura de la puerta trasera cedió después de unos minutos de manipulación. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro, típico. Mis manos temblaban mientras marcaba la fecha, 15/09/2023, el día que Isabel Vega murió. La caja se abrió con un clic. Dentro encontré un pendrive y un sobre grueso. Pero antes de que pudiera tomarlos, una voz me heló la sangre. Sabía que vendrías. Me giré lentamente. Era Beatriz, pero no estaba sola. A su lado estaba el detective que supuestamente investigaba las muertes. Y sonreía. «Lo siento, Ana», dijo Beatriz, sin mirarme a los ojos. No me dejaron opción. «Tu hermano es muy convincente», añadió el detective, sacando su arma. «Nos prometió mucho dinero por encontrarte. Dice que estás teniendo un brote psicótico, que necesitas ayuda». Di un paso atrás, mi espalda contra la caja fuerte. Pero entonces noté algo. El arma del detective. La forma en que la sostenía. Algo no cuadraba. «¿Sabes cuál es el problema de los policías corruptos?», dijo una nueva voz desde la puerta. «Que son tan predecibles». La luz se encendió. En la entrada estaba Marina López, la inspectora de asuntos internos que todos creían retirada. La misma que había desaparecido hace 3 meses cuando comenzó a investigar muertes sospechosas en hospitales privados. Y no estaba sola. Detrás de ella, un equipo táctico completo. En sus chalecos, las letras UDEF brillaban. Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. «Gracias por seguir el plan, Ana», dijo Marina. «Tu hermano nunca sospechó que Beatriz trabajaba para nosotros desde el principio. Necesitábamos que alguien de dentro revelara toda la red, y tú eras la única que podía hacerlo». Mi mente daba vueltas. ¿Todo había sido una trampa? ¿Para Carlos? Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi teléfono, que acababa de encender, recibió un mensaje. Era del hospital privado donde tenían a mamá. Código azul en habitación 304. Paciente Torres. Sin respuesta a reanimación. Hora de muerte. 23:47. El mundo se detuvo cuando leí ese mensaje. Marina seguía hablando sobre la operación, sobre cómo llevaban meses siguiendo la pista de una red de asesinatos en hospitales privados. Pero yo solo podía pensar en una cosa. No había estado allí para mamá. La habían matado sola. «Necesito ir al hospital», interrumpía Marina. Mi voz sonaba extraña, distante. «Es una trampa», respondió ella. «Carlos sabe que irás. Te está esperando». «No me importa», dije, avanzando hacia la puerta. «Es mi madre». Marina me detuvo. «Tu madre murió hace 3 horas, Ana. Ese mensaje es falso. Carlos lo envió para atraerte». Me mostró su tablet. En la pantalla, un informe forense preliminar. María Torres, fallecida a las 20:15. Causa de muerte, fallo multiorgánico. El médico que firmó el certificado, un nombre que no conocía. «Tu hermano ya reclamó el cuerpo», continuó Marina. «Está organizando un funeral privado para mañana. Todo muy rápido, muy conveniente». «¿Por qué me usaron?», pregunté, la rabia reemplazando al dolor. «¿Por qué no lo detuvieron antes? Podrían haber salvado a mi madre». «Porque tu hermano es solo una pieza», respondió Beatriz acercándose. «Hay jueces, políticos, directores de hospitales. Una red entera dedicada a asesinar pacientes ricos y manipular herencias. Necesitábamos pruebas de todo el sistema. Y ahora las tenemos», añadió Marina, señalando el pendrive y los documentos de la caja fuerte. «Gracias a ti». Me dejé caer en una silla. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron. No eran solo lágrimas de dolor. Eran de rabia, de impotencia, de traición. «¿Qué pasará ahora?», pregunté finalmente. «Mañana en el funeral arrestaremos a todos», explicó Marina. «Carlos, el juez Mendoza, la notaria Ruiz, el director del hospital. Todos estarán allí, celebrando su victoria». Se acercó y puso una mano en mi hombro. «Pero necesitamos un último favor tuyo, algo que hará que la venganza sea completa». Levanté la mirada. «¿Qué?». «Carlos cree que estás escondida, asustada, que su plan para declararte mentalmente inestable funcionó. Quiere que todos piensen que eres la hermana loca que inventó conspiraciones». Marina sonrió levemente. «¿Qué te parece darle exactamente lo que espera? Una hermana desquiciada irrumpiendo en el funeral de su madre, con una historia increíble sobre asesinatos y conspiraciones. Mientras nosotros», continuó, «entramos cuando todos estén distraídos contigo.
con órdenes de arresto para cada uno de ellos. Miré las fotos esparcidas sobre el escritorio, los documentos, las pruebas de cómo mi hermano y sus cómplices habían destruido tantas vidas, tantas familias. Hay algo más que debes saber, añadió Beatriz, entregándome un sobre. Esto estaba también en la caja fuerte. Es el verdadero testamento de tu madre. Lo firmó hace 3 meses, cuando empezó a sospechar de Carlos. Dentro había una carta. La letra temblorosa de mamá era inconfundible. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que tenías razón sobre todo. Perdóname por no haberte escuchado antes. La carta de mamá lo cambió todo. La leí una y otra vez durante la noche, mientras el equipo de la UDEF preparaba la operación en un piso franco de Madrid. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que tenías razón sobre todo. Perdóname por no haberte escuchado antes. Comencé a sospechar cuando encontré documentos extraños en el despacho de Carlos. Historias clínicas de Isabel, de otros amigos que habían muerto. Tu hermano no era el hombre que yo creía haber criado. Te dejo todo a ti. No solo el dinero y las propiedades. Te dejo la responsabilidad de hacer justicia. Sé valiente, mi niña, como siempre lo has sido. Con amor, mamá. ¿Estás lista?, preguntó Marina, interrumpiendo mis pensamientos. Eran las 6 de la mañana. Me miré en el espejo mientras el equipo de caracterización trabajaba. Ojeras pronunciadas, pelo despeinado, ropa arrugada, la imagen perfecta de alguien al borde de un colapso nervioso. El funeral es a las 11, explicó Marina. Carlos ha invitado a toda la élite de Madrid. El juez Mendoza dará un discurso. La notaria Ruiz llevará los papeles del testamento falso. Incluso han convencido al director del hospital para que hable sobre tu condición mental. ¿Y si algo sale mal?, pregunté mientras ensayaba mi papel de hermana desquiciada. Nada saldrá mal, respondió Beatriz. Mira esto. Proyectó en la pared un mapa del cementerio y la capilla. Puntos rojos marcaban las posiciones de cada agente encubierto, rutas de escape bloqueadas, cada detalle considerado. Lo único que debes hacer es mantenerlos distraídos durante 7 minutos, explicó. 7 minutos mientras nuestros equipos toman posición. Me entregaron un micrófono oculto y un auricular diminuto. Tecnología de última generación. Te guiaremos en todo momento, aseguró Marina. Pero había algo más que necesitaba hacer antes, algo personal. Necesito ir al tanatorio, dije. A solas, por favor. Marina dudó, pero finalmente asintió. Un agente me llevó discretamente. La sala estaba vacía cuando entré. El ataúd cerrado de mamá, rodeado de flores caras que Carlos había elegido para mantener las apariencias. Me acerqué lentamente. Te prometo que pagarán, susurré, poniendo mi mano sobre la madera pulida. Todos ellos. Fue entonces cuando lo vi. Entre los arreglos florales había uno diferente. Rosas negras. La tarjeta solo tenía una línea. Deja el pasado enterrado, hermanita, o te enterraré con él. Sé. Incluso en el funeral de nuestra madre, Carlos no podía evitar amenazarme. Pero ya no sentía miedo. Miré el reloj. 10:15 a.m. Los invitados empezarían a llegar pronto. Era hora de dar el espectáculo que mi hermano tanto quería. Pero esta vez, el final de la historia sería muy diferente. Los invitados comenzaron a llegar al funeral. Desde mi escondite detrás de una columna de la capilla, los observaba como piezas de un tablero de ajedrez. El juez Mendoza, con su falsa expresión de pesar. La notaria Ruiz, aferrándose a su maletín como si contuviera oro. El director del hospital, nervioso, secándose constantemente el sudor de la frente. El objetivo principal acaba de llegar, susurró Marina en mi auricular. Carlos entró en la capilla como si fuera el protagonista de una obra de teatro. Traje negro impecable, rostro compungido perfectamente ensayado. Se detuvo frente al ataúd de mamá y, para mi sorpresa, comenzó a llorar. Lágrimas falsas, por supuesto. Siempre había sido un excelente actor. Tenemos un problema. La voz de Marina sonó tensa en mi oído. Acaba de llegar alguien inesperado. Segunda fila, vestido azul. Mi corazón se detuvo. Era Laura, la esposa de Carlos. La misma que supuestamente estaba de viaje en Londres. La misma que, según los documentos que encontramos, había sido testigo de varios de los testamentos falsificados. Esto cambia todo, continuó Marina. Laura no estaba en la lista de arrestos porque no teníamos pruebas contra ella, pero sí está aquí. Es parte de todo, completé en un susurro. Mientras observaba, Laura se acercó al director del hospital y le susurró algo. El hombre palideció. Ana, la voz de Beatriz se unió a la conversación en mi auricular. Acabo de revisar las transferencias bancarias. Laura no es solo cómplice. Es la mente detrás de todo. Los contactos internacionales, las cuentas offshore.
Todo lleva a empresas vinculadas a su familia. Mi propio hermano era solo un peón, un ejecutor carismático para el plan maestro de su esposa. Hay más, continuó Beatriz. Laura trabajó en el hospital hace 10 años, en el mismo periodo en que comenzaron las primeras muertes sospechosas. El peso de esta revelación me golpeó como una bofetada. ¿Cuántas personas habían muerto realmente? ¿Durante cuánto tiempo había estado operando esta red? Cambio de planes, ordenó Marina. No podemos dejar que Laura sospeche. Ana, cuando entres, debes parecer completamente desquiciada, pero necesito que provoques específicamente a Laura. Haz que pierda el control, que revele algo. Vi a Carlos acercarse a su esposa. La forma en que se miraron, esa complicidad silenciosa. ¿Cómo no lo había visto antes? Es la hora, dijo Marina. ¿Estás lista? Miré por última vez la foto de mamá junto al ataúd, su sonrisa cálida, sus ojos amables, todo lo que ellos le habían arrebatado. Más que lista, respondí, mientras me despeinaba aún más el cabello y desarreglaba mi ropa. Es hora de que esta familia tenga una pequeña reunión. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Todos los presentes se giraron para verme, despeinada, con el rímel corrido por las lágrimas, temblando. La perfecta imagen de una mujer al borde del colapso. ¡Asesinos!, grité, mi voz resonando en las paredes de piedra. ¡Todos ustedes! Carlos se levantó de inmediato, interpretando perfectamente su papel de hermano preocupado. Ana, por favor, este no es el momento ni el lugar. ¿No es el momento? Reí histéricamente. ¿Cuándo es el momento, Carlos? Cuando termines de matar a todos los pacientes ricos de Madrid. Murmullos escandalizados llenaron la capilla. El juez Mendoza se acercó a Carlos, susurrando algo en su oído. Laura permanecía sentada, aparentemente imperturbable, pero noté cómo su mano apretaba su bolso. Mi hermana está enferma, explicó Carlos a los presentes, su voz llena de falsa preocupación. Ha estado sufriendo episodios psicóticos. ¿Psicóticos? Avancé hacia Laura. ¿Como los episodios que tuvo Isabel Vega antes de morir? ¿O como los de la señora Martínez? ¿O todos los demás pacientes que casualmente te dejaron sus fortunas? Laura finalmente se puso de pie, su máscara de calma comenzando a resquebrajarse. Ana, claramente estás alterada por la muerte de tu madre. Quizás debería que, Laura, tomar las mismas vitaminas especiales que le dabas a tus pacientes hace 10 años, las mismas que ahora Carlos administra tan eficientemente. Vi el momento exacto en que Laura perdió el control. Sus ojos se entrecerraron, su postura cambió. Ya no era la esposa perfecta, era una depredadora acorralada. No tienes idea de lo que estás hablando, siseó, avanzando hacia mí. Estás delirando, igual que tu madre en sus últimos días, hablando de conspiraciones, de asesinatos. Marina, susurré casi imperceptiblemente. ¿Grabaste eso? Alto y claro, respondió en mi auricular. Sigue presionando. Me acerqué al ataúd de mamá, mis manos temblando visiblemente. ¿Saben qué encontré en el despacho de Carlos?, grité, mirando a los presentes. Documentos, historiales médicos, transferencias bancarias, todo un rastro de... No terminé la frase. Laura se movió con una velocidad que no esperaba. En un segundo había sacado algo de su bolso. El destello metálico fue todo lo que necesité ver. «¡Tiene un arma!», gritó alguien. El caos se desató. Los invitados comenzaron a gritar y correr hacia las salidas, solo para encontrarlas bloqueadas por agentes de la UDEF. ¡Policía! ¡Todo el mundo al suelo!, Laura me apuntaba directamente al pecho, su mano sorprendentemente firme. «Estúpida niña», susurró. «¿Realmente creíste que podrías destruir todo lo que hemos construido?» Carlos, en lugar de defender a su hermana, se colocó junto a su esposa. «Siempre fuiste tan ingenua, Ana, tan sentimental, como mamá». «Ahora entiendo por qué hacen tan buena pareja», respondí sin moverme. «Ambos son monstruos». El dedo de Laura se tensó en el gatillo. «Di adiós, querida Cuny». El disparo resonó en la capilla. Pero no fue el arma de Laura la que se disparó. El sonido del disparo aún resonaba en la capilla cuando Laura cayó al suelo, sujetándose el hombro. Detrás de ella, Marina sostenía su arma reglamentaria, el cañón aún humeante. «Laura Vega», anunció Marina mientras 2 agentes la esposaban. «Quedas detenida por conspiración, homicidio múltiple y...». No terminó la frase. Carlos, en un último acto de desesperación, se lanzó hacia el maletín de la notaria Ruiz. En su interior no había documentos, sino otra arma. «¡Todos atrás!», gritó, apuntando erráticamente. «¡Nadie se mueva!».
Sus ojos estaban desquiciados, diferentes a cualquier expresión que le hubiera visto antes. Este era el verdadero Carlos, el monstruo detrás de la máscara de hermano perfecto. ¿Sabes qué es lo más patético, Ana?, dijo entre dientes. Que mamá lo descubrió todo un mes antes de morir. Nos confrontó a Laura y a mí. ¿Y sabes qué hizo después? Llamarte a ti. Su perfecta hija, Ana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Oh, ¿no lo sabías? Se rió amargamente. Te llamó esa noche, pero estabas muy ocupada en tu turno en el hospital, salvando vidas. Qué irónico, ¿no? Mientras tú salvabas desconocidos, tu propia madre. ¡Cállate!, grité. Las lágrimas ahora eran reales. La verdad duele, ¿no, hermanita? Ella murió sabiendo que su hija preferida estaba demasiado ocupada para contestar su última llamada. Los agentes de la UDEF se movían sigilosamente rodeándolo, pero Carlos lo notó. «¡He dicho que no se muevan!», disparó al techo. El estruendo hizo que todos se agacharan. ¿Quieren saber la mejor parte? Cuando finalmente llegaste a verla, ya era tarde. Los medicamentos que Laura había desarrollado ya estaban en su sistema. Mamá ni siquiera podía hablar para advertirte. Cada palabra era como un puñal. Recordé esa última visita. Mamá intentando decirme algo, sus ojos desesperados, su mano apretando la mía. Te odié tanto en ese momento, continuó Carlos. Tú, la hija perfecta, la que siempre hacía lo correcto. Pero ¿sabes qué? Al final, tu perfección fue su muerte. Si hubieras contestado esa llamada. No terminó la frase. Un disparo certero de Marina lo alcanzó en la pierna. Carlos cayó, el arma deslizándose por el suelo de mármol. Mientras los agentes lo reducían, me acerqué a él. Se retorcía, gritando obscenidades, toda pretensión de sofisticación olvidada. Te equivocas en algo, Carlos, dije, mi voz temblando. No soy perfecta, cometí errores, y viviré con la culpa de no haber contestado esa llamada el resto de mi vida. Me incliné más cerca, asegurándome de que me mirara a los ojos. Pero hay una diferencia entre nosotros. Yo amaba a mamá. Tú solo amabas su dinero. Lo último que vi antes de que se lo llevaran fue su rostro contorsionado de rabia. Laura, ya esposada, gritaba amenazas mientras la sacaban de la capilla. En medio del caos, miré el ataúd de mamá. Las rosas negras de Carlos ahora estaban en el suelo, pisoteadas. Lo siento, mamá, susurré. Siento no haber estado ahí esa noche. Pero te prometo que ahora sí haré justicia. Las semanas siguientes al funeral fueron un torbellino mediático. Red de asesinatos en hospitales de lujo, gritaban los titulares. Herederos diabólicos, el caso que conmocionó a Madrid. Pero los periódicos solo contaban la mitad de la historia. La investigación reveló una red mucho más extensa de lo que imaginábamos. 37 víctimas confirmadas en los últimos 10 años. Más de $100 millones en herencias manipuladas. 15 personas arrestadas, incluyendo 3 jueces y 2 directores de hospitales. Laura resultó ser la pieza clave. Durante su tiempo como residente de medicina, había desarrollado un cóctel de medicamentos prácticamente indetectable. Drogas que causaban fallos orgánicos que parecían naturales. Carlos, con su carisma y contactos, era el rostro perfecto para la operación. El juicio fue un circo mediático. Me senté en primera fila cada día, viendo cómo el imperio de mentiras se derrumbaba. Carlos intentó culpar a Laura. Laura intentó alegar demencia temporal. El juez Mendoza ofreció delatar a todos a cambio de una reducción de condena. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los documentos de la caja fuerte del doctor Ramírez, las grabaciones del funeral, los testimonios de familias destrozadas. Una tarde, mientras salía del juzgado, una mujer mayor me detuvo. Mi hijo murió hace 3 años, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca entendí por qué cambió su testamento tan repentinamente. Ahora sé que tu hermano no pudo terminar. La abracé mientras lloraba. Era una de las tantas víctimas colaterales de esta historia. En casa, las noches eran las más difíciles. Releía la última carta de mamá, torturándome con las palabras, si hubieras contestado esa llamada. Marina me había dicho que necesitaba terapia, que el sentimiento de culpa me consumiría si no lo trataba. Pero había algo que necesitaba hacer primero. Una tarde, visité la prisión donde tenían a Carlos esperando su sentencia. No había visto a mi hermano desde el funeral. Estaba más delgado, su elegancia habitual reemplazada por el uniforme naranja de prisión. ¿Vienes a regodearte?, preguntó cuando me senté frente a él. No, respondí calmadamente. Vengo a entender. ¿Entender qué? ¿Cuándo te convertiste en esto, Carlos? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que todo? ¿Que mamá? Se rió, pero era una risa vacía. Siempre fuiste tan ingenua, Ana.
El mundo no funciona con buenos sentimientos y moral. El dinero es lo único que importa. Te equivocas, dije, sacando algo de mi bolso. Encontré esto en las cosas de mamá. Era una foto antigua, Carlos y yo de niños, en la playa. Él me enseñaba a hacer castillos de arena. Ambos sonreíamos a la cámara. Hubo un tiempo en que fuiste mi hermano mayor, continué, en que me protegías. ¿Qué pasó con ese niño, Carlos? Por un momento vi algo en sus ojos, un destello de remordimiento, dolor, pero desapareció tan rápido como apareció. Ese niño murió hace mucho tiempo, respondió fríamente. Y tú deberías haber muerto en ese funeral. Me levanté lentamente. Esta sería la última vez que vería a mi hermano. Adiós, Carlos. Espero que algún día entiendas que el verdadero precio de tu ambición no fue la prisión, fue perder tu humanidad. El veredicto llegó 3 meses después del funeral. La sala del tribunal estaba llena. Familias de las víctimas, periodistas, curiosos. Laura fue condenada a 40 años por ser la mente maestra. Carlos recibió 35 años. El juez Mendoza, 25. Los demás cómplices, sentencias similares. Pero lo que ninguno de ellos sabía era lo que yo planeaba hacer con la herencia. 2 semanas después del veredicto, convoqué una rueda de prensa. Los flashes de las cámaras me cegaban mientras me acercaba al podio. Mi nombre es Ana Torres, comencé, y hoy anuncio la creación de la Fundación María Torres para la Supervisión Médica Ética. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente. Esta fundación, financiada con los $5 millones de la herencia de mi madre, tendrá 2 objetivos principales. Primero, crear un sistema de supervisión independiente en hospitales privados para prevenir casos de negligencia y mala praxis. Segundo, proporcionar apoyo legal y psicológico a familias que sospechen que sus seres queridos fueron víctimas de negligencia médica. En la primera fila, vi a Marina sonreír. Ella había sido fundamental en desarrollar el programa de supervisión. Además, continué, la mansión familiar será convertida en un centro de apoyo para familias en duelo, porque el dinero que mi hermano y su esposa usaron para destruir vidas, ahora servirá para salvarlas. Las preguntas llovieron. ¿Qué hay de su parte de la herencia? ¿No teme represalias? ¿Ha hablado con su hermano desde la sentencia? Solo responderé una pregunta más, dije. Mi madre solía decir que el dinero muestra quiénes somos realmente. Mi hermano y Laura lo usaron para destruir familias. Yo lo usaré para protegerlas. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi apartamento, encontré una carta que alguien había deslizado por debajo. Era de Beatriz, la exesposa del doctor Ramírez. Querida Ana, hoy estuve en la rueda de prensa. No me viste, pero quería estar allí. Lo que haces es importante. Rafael, el doctor Ramírez, solía ser un buen hombre antes de que Laura lo corrompiera con promesas de riqueza. Su muerte me perseguirá siempre. Pero ver cómo transformas esta tragedia en esperanza. Tal vez así encuentre algo de paz. La fundación salvará vidas, Ana, y no solo las de los pacientes. Con gratitud, Beatriz. Me serví una copa de vino y me senté en el balcón, mirando las luces de Madrid. En algún lugar de la ciudad, Carlos y Laura estaban en sus celdas, probablemente maldiciendo mi nombre. El imperio que construyeron con muerte y engaños ahora se convertiría en su opuesto, un faro de esperanza y justicia. Saqué la última foto que me tomé con mamá. Fue en su cumpleaños, 3 meses antes de que todo empezara. Sonreía a la cámara, sus ojos brillantes y llenos de vida. Lo logré, mamá, susurré a la fotografía. Convertí su veneno en medicina, 1 año después. El sol de la tarde entraba por los ventanales de la Fundación María Torres. Acabábamos de terminar nuestra 100ª auditoría hospitalaria, y los resultados eran prometedores. 3 casos de mala praxis detectados y prevenidos, 2 médicos corruptos suspendidos, y más importante aún, vidas salvadas. Marina había tenido razón sobre la terapia. 6 meses de sesiones me ayudaron a manejar la culpa por no haber contestado aquella última llamada de mamá. Mi terapeuta me hizo entender que honraba mejor su memoria ayudando a otros que torturándome con «y si hubiera». La noticia de Carlos llegó en primavera. Había intentado suicidarse en prisión. Sobrevivió, pero algo en él cambió. Comenzó a escribir confesiones, revelando nombres, fechas, víctimas que no conocíamos. No lo hizo por remordimiento según él, sino porque ya no tenía nada que perder. Laura, por otro lado, seguía siendo la misma. Intentó apelar su sentencia 3 veces, sin éxito. Las pruebas eran demasiado contundentes. Su última carta amenazándome llegó hace 2 meses. La agregué a la colección, junto con las otras 5. La fundación creció más de lo que imaginé.
Ahora teníamos oficinas en Barcelona, Valencia y Sevilla. El centro de apoyo en la antigua mansión familiar ayudaba a docenas de familias cada mes. El dinero que una vez fue usado para destruir vidas ahora las salvaba. Beatriz se unió a nuestro equipo como consejera. Su experiencia con el doctor Ramírez la convirtió en una experta en detectar señales de corrupción médica. A veces, me dijo una vez, necesitas conocer la oscuridad para poder combatirla. La última vez que visité la tumba de mamá, llevé rosas blancas. Me senté junto a la lápida y le conté sobre la fundación, sobre las vidas que estábamos cambiando. Casi pude sentir su sonrisa. Una joven me esperaba en la entrada del cementerio. Era la hija de Isabel Vega, la primera víctima que conocimos. Ahora trabajaba como voluntaria en la fundación. ¿Sabes qué es lo más irónico? Me dijo mientras caminábamos. Carlos y Laura pensaron que el dinero les daría poder, pero el verdadero poder está en cómo lo usas para ayudar a otros. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos, encontré algo que no había visto antes. Era una nota de mamá, escrita detrás de nuestra última foto juntas. Mi querida Ana, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el alma. Cuida la tuya, es tu verdadera herencia. Con amor eterno, mamá. Ahora, cada vez que alguien me pregunta sobre mi historia, les digo la verdad. Perdí a mi familia por dinero, pero encontré una nueva familia en cada vida que ayudamos a salvar. Porque al final, la verdadera herencia no está en el dinero que recibes, sino en lo que eliges hacer con él. Y yo elegí transformar una historia de avaricia y muerte en una de esperanza y redención. Esta es mi historia. Y aunque comenzó con traición y dolor, termina con algo mucho más poderoso, la promesa cumplida a una madre de que su muerte no sería en vano. En algún lugar, Carlos y Laura siguen pagando por sus crímenes, pero yo por fin soy libre. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.